Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Recordemos que las sesiones de esta serie las hacemos sobre la base de la lectura del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico, del extraordinario Waldo Vieira. Y esta vez estamos, pues, en el capítulo 22, Cosmocomunicación, de la página 76. Cada capítulo es una de las vivencias a modo de diario de proyecciones fuera del cuerpo de este extraordinario personaje que es Waldo Vieira, que tenía el don de realizarlas voluntaria, consciente y rememoradamente. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura de este capítulo 22, Cosmocomunicación. Y dice así: Domingo, 9 de septiembre de 1979, segundo sueño a las 22:22. Buen número. A continuación del relato de la proyección anterior, me acosté del lado derecho. Es decir, esta es una proyección que tuvo a continuación de la proyección del capítulo anterior, el número 21, la Madonna y el niño. Ambos de domingo 9 de septiembre del 79, uno a las 20:35, otro a las 22:22. Bien, comienza el registro de la fase de proyección. Y dice así: iba con un amparador, lo recordamos de vez en cuando, es un asistente extrafísico, es la persona que te guía, que te ofrece ayuda en estas experiencias que tienes fuera del cuerpo. Siempre estás acompañado. El amparador suele ser tu guía, tu ángel de la guarda. Suele serlo, pero hay otros. Iba con un amparador a casa de un sensitivo que trabaja en un centro próximo a su lugar de residencia. Se trataba de comprobar, es decir, el amparador le llevaba a Waldo de misión pues de aprendizaje, de misión de servicio, de misión de asistencia. Se trataba de comprobar si el sensitivo, podía acompañarnos fuera del soma, de su cuerpo físico, es decir, vente con nosotros, al extrafísico, con el amparador y conmigo, que vamos de misión. Si podía acompañarnos fuera del soma para hacer una visita al templo. Constatamos la imposibilidad de tal acción, dadas las condiciones intrafísicas y psicológicas del señor sensitivo. Todavía despierto en aquel momento, claro, si estás despierto, ¿cómo te vas a ir? Tendrás primero que dormirte, con lo cual no estaba preparado en ese momento para irse con ellos. Todavía despierto en aquel momento y liado con algunos quehaceres domésticos. ¿Se daría esta situación con mucha frecuencia?, se preguntaba Waldo. Dejando la casa sencilla, al dar la vuelta a la esquina, se destacó la entrada de un templo espiritista de puertas cerradas y, aparentemente, a oscuras al observárselo desde la calle. Precisamente ahí es a donde le llevaba el amparador a Waldo en esa visita extrafísica, a ver ese templo espiritista. Estaba cerrado, era de noche, eran las 22:22 de la noche, no había nadie físico dentro, pero allí estaba ocurriendo algo. Y el sensitivo definitivamente pues no les pudo acompañar porque estaba despierto en su casa todavía a esas horas. Al adentrarnos en el recinto por la puerta que está junto a la mesa de dirección de las reuniones, vimos en el amplio salón un espectáculo conmovedor y aterrador. Más de 2 centenares de conciexes enfermas, en las peores condiciones concienciales. Este sería un templo espírita, pues del estilo pues de una gran iglesia. Es
un templo muy grande, porque de hecho dice que había más de 200 conciexes enfermas, conciencias extrafísicas. Es decir, gente ya muerta que estaba allí recibiendo asistencia. En las peores condiciones concienciales, es decir, todos parapsicóticos, en grado grave. Estaban siendo tratadas por otras conciexes vestidas de enfermeros, hombres y mujeres, que las atendían, sosteniéndolas con mucho esfuerzo para que se mantuvieran de pie, con el cuerpo psicoemocional de pie, ¿de acuerdo? Es un cuerpo menos denso que el cuerpo físico, ya lo sabemos. Bueno, pues ahí se interactúa de una forma parecida a la forma física cuando uno es parapsicótico y no asume la nueva dimensión en la que está. Entonces se desenvuelve pegado a la superficie de la Tierra, no tiene por qué estarlo, porque no está sometido a la gravedad, pero su implante de diseño distorsionado, por eso está psicótico, pues le lleva a comportarse como si estuviese todavía en las condiciones físicas, ¿de acuerdo? Por eso se les tienen que sostener, porque si no, se caen al suelo, no porque les afecte la gravedad, sino porque así lo creen ellos. Sosteniéndolas con mucho esfuerzo para que se mantuvieran de pie, de la mejor manera posible, para recibir los beneficios de las exteriorizaciones energéticas. Es decir, se les manda energía de una frecuencia elevada por esos ejercicios de exteriorización energética que hacen las conciexes asistentes evolucionadas para que las otras puedan equilibrarse y tener un mínimo de discernimiento. ¿De acuerdo? Esa es la asistencia. Aquí en el mundo intrafísico la asistencia es, pues en un hospital, pues administrarle, en fin, pues los medicamentos, el suero, pues, en fin, lo que haga falta. Y en el extrafísico la asistencia es energética directamente. No hay un cuerpo físico al que asistir. ¿Vale? Para recibir los beneficios de las exteriorizaciones energéticas, unos les sujetaban de pie y otros hacían las exteriorizaciones energéticas enviándoselas a los enfermos, a los parapsicóticos. Dice Waldo, todo esto ocurría en medio de la promiscuidad, algazara y penoso desorden. Ni siquiera Waldo entra a describir lo que hacían estas conciexes parapsicóticas. Fijaos, de alguna forma, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, pues establece como una de las pulsiones básicas, características del ser humano, la sexual. De forma que cuando hay un estado psicótico grave, pues esas personas no tienen el refreno del super yo normativo y entonces se abandonan a comportamientos pues que muchas veces son de desenfreno sexual. Pues los parapsicóticos extrafísicos les pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo manifiestan esa grave patología mental? De muchas formas, pero principalmente con esta promiscuidad, algazara y penoso desorden, que no quiere Waldo ni entrar a describir pues, la representación que había allí en esta tropa de 200 conciexes que estaban recibiendo asistencia.
solo había algunas concines, conciencias intrafísicas proyectadas, temporalmente fuera del soma, del cuerpo, como él, en ese momento, formando un grupo silencioso, recogido para orar por todo, para orar por lo que todo indicaba junto a la dirección de los trabajos. Es decir, precisamente el amparador esa noche se lleva a Waldo y se pretende llevar al sensitivo para apoyar el proceso de asistencia a esas 200 conciexias enfermas, para apoyarlo, pues aportando energías al ambiente positivas, elevando la vibración del ambiente, dado que en esos ambientes hay emanaciones energéticas desde las conciexias parapsicóticas de muy baja frecuencia y hay que compensar con otras emanaciones energéticas de frecuencia más elevada, porque si no, no consigues un medio ambiente adecuado para realizar esa asistencia y conseguir el que estas conciexias enfermas puedan elevar algo su discernimiento y salir del psicotismo. Por eso, cuantos más estén allí apoyando el proceso, mejor. A Waldo le lleva al asistente, además, para entrenarle en las diversas modalidades de asistencia extrafísica, para que asuma experiencia en toda esa cuestión a la que él quiere dedicarse y ha comprometido su vida. Solo había, repetimos, algunas concines temporalmente fuera del soma, formando un grupo silencioso, recogido para orar, por lo que todo indicaba, junto a la dirección de los trabajos. Había incluso unas señoras de origen humilde y de apariencia sencilla. Al ser conducido por el amparador hasta la mesa, el amparador, el asistente de Waldo, el que le llevó allí, pues le condujo hasta la mesa, pude escuchar en ese mismo momento las expresiones de una conciex intangible, que en uso de mi psicosoma, ayudada por el equipo extrafísico y la concentración de las conciexias proyectadas, se semimaterializó ante los presentes. A ver, le llevan allá a Waldo y le dicen ponte por aquí. Y entonces, entre todos los que están allí, de repente ven semimaterializarse una conciencia que está haciéndolo a través de las energías de todos los que están allí rodeando. Por eso dice Waldo, en uso de mi psicosoma. Es que usó mi psicosoma para poder materializarse. Por eso yo lo medio oí, pero yo ya no estaba en uso de mi psicosoma, estaba esa conciencia. Esto en el extrafísico es bastante más frecuente y usual de lo que es aquí. Aquí también hay posesiones. Las posesiones demoníacas son posesiones extremas en psicóticos. No son del demonio, son de entidades parapsicóticas, los asediadores. De hecho, pues todas las noches nos poseen y nos asedian en mayor o menor grado y nos quitan energía. ¿De acuerdo? Bueno, en el extrafísico eso no tiene ese componente peyorativo, sino que además puede haber una toma de energía de algunos que la prestan para hacer una materialización y hacer un trabajo. Y este es el caso. Repetimos, al ser conducido por el amparador hasta la mesa, pude escuchar en ese mismo momento las expresiones de una conciex intangible, que en uso de mi psicosoma, ayudada por el equipo extrafísico y la concentración de las conciexes proyectadas, concentrándose en que esto pudiese ocurrir, se semimaterializa ante los presentes.
Varios grupos de enfermeros retrocedieron asustados. Se arrodillaron escondiendo el rostro entre las manos o llevándose los brazos a la cabeza, como sorprendidos por la aparición o temiendo la fuerza emanada del visitante. El que haya allí conciexes asistiendo no significa que sean conciexes con un alto discernimiento consciencial. Entonces, pues se asustaron al ver que aparecía ahí de repente pues otra conciex que se materializaba a partir de las energías de las demás que estaban por allí. Como que hacía así como un... Entonces se asustaron. El mensaje guión cosmocomunicación guión irradiación iniciado con firme referencia a la misericordia de Dios, se prolongó tal vez por más de una hora, no permitiéndome, dice Waldo, captar las ideas debido a las condiciones del momento. Es que estaba poseyendo su psicosoma. Entonces Waldo pues estaba medio que se enteraba, medio que no. Sin embargo, percibía, dice Waldo, que las emisiones mentales potentísimas de mentalizaciones profundamente realistas y sustancial magnetismo, esas emisiones mentales que estaba haciendo esa forma semi-materializada, semi-morontializada, podríamos decir, semi-psicoenergetizada, porque lógicamente no era materia física, esa forma estaba siendo sustancia morontial, estaba siendo sustancia astral, estaba siendo morontia, estaba siendo sustancia psicoenergética, psicoemocional, morfopensene, forma de pensamiento, energía y emoción, captada de los asistentes, ¿de acuerdo? Dice Waldo que percibía que las emisiones mentales eran potentísimas, de mentalizaciones profundamente clarividentes y realistas, y de sustancial magnetismo, es decir, era una conciencia muy elevada. Y que estas emisiones mentales poco a poco conseguían pacificar a esa multitud desvariada de desequilibrados, las 200 conciexes gravemente parapsicóticas. Poco a poco conseguían pacificarlas. Imaginaos allí que estaban pues representando poco menos que una orgía inefable, y entonces pues este ser muy potente, muy elevado, da un mensaje allí, se materializa con las energías de todos los demás, se semimorontializa, da el mensaje y las conciencias enfermas empiezan a calmarse, empiezan como a bajar la locura manifestada, ¿vale? Al concluir la alocución, esta conciencia elevada, ahora completamente tangible en aquel ambiente de sufrimiento, estaba ya visible por todos, ya morontializada, es decir, materializada en la sustancia del extrafísico, no en materia física. La conciencia, ahora completamente tangible en aquel ambiente de sufrimiento, asistió casos aislados junto con la dirección extrafísica de las tareas de la noche. Ya pues fue a casos concretos, a psicóticos concretos. En el amplio templo espiritista, una casona rústica cerrada el domingo por la noche. La visión dolorosa de las máscaras de anormalidad de los enfermos atendidos permaneció inolvidable. Especialmente un caso de aberración o licantropía que las circunstancias me permitieron observar mejor. Una conciex mujer, de 1,40 m de estatura, deforme y demente, de voluminoso abdomen, piernas delgadas y torcidas.
que tenía en su mugrienta frente, por encima de la nariz, un enorme e impresionante ojo único, ciclópeo, lagrimeando sin parar. Estaba totalmente trastornada por la actuación vigorosa del flagelo mental causado por la hipnosis inferior, la psicosis, que se manifestaba en, como dice Waldo, esos comportamientos desordenados, por decirlo eufémicamente. La enferma exhalaba olores fétidos al agitarse convulsivamente, infundiendo repugnancia y aflicción. Pues la pobre estaba muy psicótica, muy psicótica. Y entonces a esta concretamente la atiende esta concierge evolucionada para darle una asistencia especial. Tan psicótica estaba que, bueno, pues en vez de representarse ella misma con forma humana, pues se representaba con la forma ciclópea de Polifemo, con un ojo solo, en vez de con dos. Pues, mera locura. Ahí el cuerpo resulta de tu idea de ti. El cuerpo suele ser parecido al físico porque cuando llegas allí permanece la idea de ti que tenías en la experiencia física, hasta que generas otra experiencia física y entonces hay otra idea de ti que previamente planificas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta chica, la pobre, pues tenía pues, su locura, pues debía pensar que era, pues eso, Polifemo o cualquier. En fin. Una vez atendida la mujer cíclope, que quedó inmovilizada, como anestesiada, la concierge, la evolucionada, asistió a algunos parapsicóticos, saludó a todos y se desmaterializó en ese recinto. A ver, podía ser perfectamente una conciencia en el nivel semi-espiritual que baja al nivel morontial a prestar esa ayuda. Por eso toma prestada la energía de los asistentes para semimaterializarse, dado que no está con sede permanente en ese nivel morontial, sino en otro semi-espiritual más elevado. Esa es una posible explicación. No lo explica Waldo. Los enfermeros extrafísicos empezaron a marcharse con sus pacientes en busca de núcleos de ayuda y recuperación. El recinto quedó un poco más en orden y tranquilo. En breve, el centro recuperaría las características que le eran habituales, pues porque ya llegaba el día, ya salía el sol y empezarían a entrar intrafísicos ahí a hacer sus cosas. Salí del lugar acompañado aún por el amparador para volver a la base intrafísica. Acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase de postproyección. El reloj marcaba 14 minutos después de la medianoche. Los recuerdos me vinieron rápidamente y con ellos la irresistible sugerencia de que escribiese de inmediato las dolorosas escenas de casi 2 horas de separación. El soma parecía ropa pesada, como un saco de tela gruesa con los bolsillos llenos de plomo. Sensación que describe Waldo después de haber estado proyectado 2 horas, en la ligereza del cuerpo psicoenergético, psicoemocional. Es común que los amparadores aprovechen los ambientes intrafísicos disponibles, como templos e iglesias vacías, en horarios en que suelen estar cerrados.
para realizar reuniones asistenciales para conciexes carentes, psicóticas, o no psicóticas, pero carentes, utilizando para ello las energías gravitantes en la atmósfera de esos lugares. Energías porque por el día, si es un templo espiritista o una iglesia, pues se han producido unas energías muy aptas para luego aprovecharlas. Utilizando para ello las energías gravitantes en la atmósfera de esos lugares construidos con esa misma finalidad. Muchos de los que frecuentan intrafísicamente esos lugares, personas físicas, son requeridos fuera del soma por las noches, vente conmigo, suele ser inconsciente, lo hacen con todos nosotros y no nos enteramos, los que tenemos un poquito más de nivel de conciencia, porque estamos muy involucrados en procesos espirituales, nos llevan y prestamos servicio. Luego no nos acordamos porque no hemos trabajado esta cuestión de rememorar y de hacer una experiencia lúcida y consciente en tiempo real, ni de rememorarla después. No lo hemos trabajado, pues no nos acordamos, pero nos llevan a realizar estas cuestiones y nos traen y nos vuelven a dejar. Esto es lo que nos dicen. Muchos de los que frecuentan intrafísicamente esos lugares son requeridos fuera del soma para colaborar en tales trabajos, que ocupan la capacidad y el tiempo ocioso de las casas de fraternidad, tanto espiritistas como religiosas. En ambas, al final, pues, con diferentes estilos, pero hay una intención espiritual. Y entonces esas energías se aprovechan y se suele llevar a las personas que las vierten por el día, por la noche, para que ayuden en esos procesos de captación de esas energías y favorecimiento de las conciexes carentes. Aquí acaba el capítulo 22 y continuamos con el 23, que dice autoanamnesia, como amnesia, pero añadiéndole en medio una A y una M, y una N y una A. Anamnesia, autoanamnesia extrafísica. Ahora nos explicará Waldo lo que es. Miércoles. Pues la última que refleja fue el domingo 9, pues miércoles 12. Deja el lunes y el martes que Waldo no para. Waldo sigue haciendo proyecciones, solo que la del lunes y el martes, por lo que sea, no la refleja aquí, ¿vale? Miércoles 12 de septiembre de 1979, 8:35 de la noche. Me acosté del lado derecho. Segundo sueño. De hecho, había tenido una primera experiencia este mismo miércoles, porque dice que era el segundo sueño. Es que Waldo hace eso toda la noche. Duerme para proyectarse y entonces pues tiene 2, 3, 1, 2, 3 proyecciones cada noche. Y preguntaréis, ¿y descansa el cuerpo físico? Pues sí, porque todos nosotros nos ocurre igual. Todos nosotros nos proyectamos por las noches. O sea que no recordamos nada. Ni somos conscientes mientras. O, aunque seamos semiconscientes mientras, luego no recordamos nada, con lo cual, como si no hubiese existido. Por esa cuestión de que no se quedan los recuerdos en el cerebro físico cuando se han producido fuera del cerebro físico. Bien, la temperatura del dormitorio era de 27 grados Celsius, con buen tiempo, incluso calor, 27 grados. Día de intenso trabajo que terminó cansando. Día de intenso trabajo que terminó cansado y con somnolencia a las 19:43. Y empieza el registro de la fase de proyección. Mi conciencia estuvo en vigilia durante mucho tiempo, hasta que serenamente llegó el momento del despegue. Estaba pues, tumbado en la cama, despierto.
y se iba relajando. Dice que estuvo mucho tiempo así, hasta que llegó el momento del despegue. Al quedar fuera del Soma, de pie sobre la cama, arranqué con un vigoroso impulso hacia adelante y hacia arriba, saliendo en dirección a la ventana hacia el espacio exterior, como un piloto expulsado con el asiento del avión. Es decir, primero se despega, se pone de pie y a partir de ahí sale como eyectado, dice, como un piloto expulsado con el asiento del avión. Sale muy rápido. Así es a veces en el despegue. El psicosoma parece poseer un poder de eyección. Es como cuando pulsas el eject en el aparatito de las cintas de antes, la cinta, la cassette, la metías y la cerrabas. Y luego para sacarla pulsabas al eject y hacía plac. Pues eso es la eyección. A eso se refiere Waldo. El psicosoma parece poseer un poder de eyección. No fue apenas una proyección instantánea, ocurrió una fuga proyectiva. Bueno, pues no lo explica en el glosario, pero son diferentes formas de proyectarse. Dice que en este caso es una fuga proyectiva. Ahora veremos en qué consiste. La satisfacción de expandirme en la volitación, en el vuelo, libre, lejos del restringimiento intrafísico y de la actuación de la gravedad, me pareció una vez más maravillosa, tal vez debido al cansancio con el que me acosté. El estado de expansión, plenitud y libertad fuera del soma me produjo un placer indescriptible. ¿Cómo desearía en esos momentos contagiar a otros con esa alegría? Decir por altavoces, emisoras de radio y televisión a todo el mundo que este recurso práctico está al alcance de la mano para lograr la paz íntima y absoluta. ¿Cómo hubiera querido que todos los amigos y conocidos sintieran esa condición inusual de expansión de la personalidad íntegra más allá de la materia densa? Con la extrema levedad de sentirme libre en el espacio y exaltado por estar consciente de seguir unido al soma en la tierra, la posibilidad tan gratificante de volar hizo inevitable el ofrecerme como servidor del trabajo de la fraternidad, convertirme en un legítimo elemento de auxilio a las conciencias enfermas, producir constructivamente en la dimensión extrafísica y corresponder de algún modo a la dádiva de esta liberación y de este éxtasis que se repite en cada desprendimiento rumbo al espacio, al éter, al infinito, al todo. Se proyecta, se siente tal como está diciéndolo, tanto que vuelve a hacer un compromiso en devolución a este don que he recibido de ser consciente de esta maravilla. Me dedico a la asistencia astrafísica, a la cosmoética, correspondo, doy. Y así, en pleno espacio sobre el Atlántico, está en Brasil, embalado por los movimientos del vuelo libre, en una coreografía espontánea,
bailé y canté una sentida plegaria de agradecimiento por la bendición de estar, aunque sea provisionalmente, como una conciencia lúcida fuera del cuerpo denso. Agradecí a la multidimensionalidad y, como ya ocurriera en oportunidades anteriores, ello contuvo la euforia contraproducente, recobrándose el equilibrio, la autocrítica y la serenidad mental. Ya nos decía Waldo que una de las dificultades de cuando te proyectas, primera es el miedo. Entonces el miedo te impide proyectarte. Cuando vas venciendo el miedo y te proyectas, el miedo te vuelve a retraer rápidamente al cuerpo denso. Y cuando superas el miedo, disfrutas tanto que es la euforia excesiva la que es el problema. Entonces te pones tan eufórico que regresas al cuerpo físico. Por eso dice que esa relajación, ese agradecimiento, esa contemplación, esa reflexión, ese aquietamiento, contuvo la euforia contraproducente, recobrándose el equilibrio, la autocrítica y la serenidad mental para poder mantenerse proyectado. No percibí la presencia de ningún amparador, pero resonó en mi mente libre la inspiración de verificar las condiciones morfológicas o anatómicas del psicosoma. Dijo, voy a aprovechar para echarle un ojo al cuerpo emocional. Esa sería mi idea blanco. Es decir, le dio a esa proyección ese propósito. Waldo siempre le da un propósito productivo a las proyecciones, ¿de acuerdo? No es un turista extrafísico, es un trabajador, un asistente. Entonces, euforiza un poco, disfruta y dice, bueno, pues enseguida ya vamos a lo que me está ocupando aquí, que es la experimentación, para poder luego escribirlo en esa ciencia que él crea que es la conscienciología. Parado en medio del espacio, pasé la mano derecha por el hombro izquierdo, constatando la presencia del lunar, marca o mancha de nacimiento, oscura y pilosa, situada en el deltoides izquierdo, marca de fábrica, como me decían bromeando en la infancia, de unos 6 milímetros de largo por 2 de ancho. Era un hecho esperado, pues hace casi una década que había hecho esta averiguación. Waldo se proyectaba desde los 9 años y hacía ya 10 años que había comprobado que en el cuerpo emocional tenía las mismas marcas que en el físico, en concreto esa que se resaltaba más. La miopía que arrastro desde la adolescencia, el zumbido permanente del oído izquierdo y el sonido de rasguño que se produce cuando muevo la cabeza hacia los lados, debido a la disminución del espacio intervertebral entre las 3 vértebras cervicales, secuela de un accidente de automóvil en 1970, habían desaparecido completamente. En el cuerpo emocional no se manifiesta ni la miopía que tiene en el físico desde la adolescencia, ni el zumbido del oído izquierdo, ni el sonido que hace su cuello al chocar las vértebras debido a las secuelas de un accidente de coche. Habían desaparecido completamente fuera del soma, hechos que ya había observado antes, incluso en desprendimientos parciales, sin salir totalmente del soma. El pensamiento condiciona la presentación del psicosoma, que, a su vez, orienta la forma orgánica. Es decir, fijaos, porque esto es muy interesante, y explica además la cuestión de los niveles del sueño. Es previa la forma psicoemocional a la material.
el pensamiento, cuando crea, cuando da forma, lo hace por niveles, va densificando la energía. Esto nos lo explica perfectamente también Set, por ejemplo, que se va densificando la energía hasta que se consigue la forma material. Pero si hay una forma material, es que hay todas las otras gradaciones energéticas previas. Entonces el pensamiento primero genera la forma morontial y a continuación, si quiere ir más allá y desenvolverse en el entorno físico-material, pues también se genera la forma físico-material, pero a partir de la previa forma morontial. El pensamiento condiciona la presentación del psicosoma, el cuerpo emocional. Pensamiento, cuerpo emocional. Que a su vez orienta la forma orgánica físico-material. De acuerdo a las leyes biológicas y desde la concepción, ya metido en el drama de la vida del personaje, con su nacimiento, su crecimiento, etcétera, etcétera. Claro, ya todo programado hasta la muerte. Pero hay una idea previa con un cuerpo emocional previo. Siendo el cuerpo de carne una réplica hasta en los mínimos detalles, incluidos los poros, las líneas de expresión y cabellos del cuerpo emocional. ¿Es el físico una réplica del cuerpo emocional? ¿De acuerdo? No, al contrario. El cuerpo emocional lo densificas más y aparece el físico, que está superpuesto al emocional, pero es una mayor densificación. Al percatarme de que estaría vestido con el pijama con el cual me acosté, unas palpaciones sobre el tórax y los brazos me confirmaron el pensamiento. Enseguida, volviendo a la habitación, realicé una inspección a modo de examen intrafísico, de anamnesia clínica, certificando la presencia del ombligo y de todos los componentes anatómicos externos, incluso de las formas del rostro y los órganos genitales. Se hizo una exploración completa, pues como si haces una exploración completa del cuerpo físico de alguien para comprobar que todo está en su sitio, o del tuyo, pues la hizo del cuerpo emocional, sencillamente. Para concluir la inspección física de la plástica extrafísica, es decir, para comprobar que el cuerpo emocional era igual que el físico, llevé la mano diestra a la espalda, a la cabeza y a la nuca, y una vez más examiné bien a ras de piel la región de la nuca, el cordón de plata de unión del cuerpo emocional con el físico, es el cuerpo energético estirado en forma de cordón, que de nuevo me dio la impresión de ser un grupo de filamentos sueltos. Es como si un gran cable de cobre le quitas la envoltura plástica y ves los filamentos de cobre todos juntos y los tocas, esa sensación pues es el cordón de plata. Me dio la impresión de ser un grupo de filamentos sueltos, como hilos finos y elásticos, a veces centelleantes, fuertemente adheridos al psicosoma, que despedían calor, flexibilidad y desnudez de tejido humano, de estructura y naturaleza más próximas al psicosoma que al soma. El cordón energético no parece terminar en la piel. Da la impresión de que entra en el soma y se conecta en profundidad con algunos centros vitales que penetran el cuerpo físico. ¿Y se conecta con qué? Dice, la epífisis sería uno de ellos, la glándula pineal. Se plantea Waldo, pues es que igual conecta con la pineal, porque desde ahí se organiza el cuerpo energético para convertirse en un cordón de unión al cuerpo emocional.
Además, ¿cómo es posible que una estructura tan frágil aparentemente esté dotada de un flujo de energía tan vigoroso? Todas estas preguntas se las hace Waldo en 1979. Waldo muere en 2013. Posteriormente, le dio contestación a muchas de estas preguntas que se hacía ahora. Se encuentra en su legado, el legado de toda la investigación que estuvo realizando toda su vida a favor del Instituto de Concienciología, que después fue la Academia Internacional de Proyecciología. Entre otros, en un libro que se llama Proyecciología, que es tremendo, es una biblia de este asunto, realizado además desde un punto de vista técnico-científico muy riguroso. Entonces, después sí se da contestación a estas preguntas que se hacen en 1979. Pensando intensamente en este hecho, en el de que cómo una estructura tan frágil aparentemente esté dotada de un flujo de energía tan vigoroso, si es que saliese de la glándula pineal el cordón de plata. Pensando intensamente en este hecho, como en un monólogo, tomé con energía el cordón de plata y ya que me encontraba bien próximo al soma, accioné el sistema de retorno con la tracción de ese apéndice. En cuestión de segundos me sumergía conscientemente en la forma orgánica. Bien. Pues aquí acaba la fase de registro, aquí acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase de postproyección. Y dice así: el despertar fue espontáneo. Mantuve la conciencia sin lapsos todo el tiempo. Seguía en la postura del lado derecho. El reloj marcaba las 9:48 de la noche. Cuando abandoné la cama para hacer las anotaciones, el soma parecía exteriorizar energía vital, como una gran mecha incandescente que emitía chispas por donde pasaba. Cuando vuelves al cuerpo, aún tardas un rato en recobrar la normalidad de la percepción física y sigues teniendo cierta percepción extrafísica. Por eso Waldo veía que su cuerpo pues tenía una exteriorización de energías potente en ese momento debido a cómo se había sentido en esa experiencia. Estaba elevado energéticamente. Es muy frecuente que el cansancio y la somnolencia predispongan al soma a la liberación temporal del psicosoma. El cansancio y la somnolencia favorecen el despegue, favorecen la proyección. Esto ocurre porque el ritmo cardíaco disminuye y permite la relajación necesaria para la proyección voluntaria. Para proyectarse hay que estar completamente relajado. El problema para la proyección lúcida y voluntaria es conseguir tal nivel de relajación y seguir consciente. Porque todos conseguimos ese nivel de relajación en el sueño profundo, pero estamos totalmente inconscientes. No nos enteramos de nada. Entonces, el gran don de Waldo era conseguir relajar su cuerpo al nivel de sueño profundo y seguir semiconsciente. Del mismo modo que la satisfacción desbordante, bueno, por terminar de explicarlo, por eso dice Waldo, es que es mejor cuando vas a intentar proyectarte estar muy cansado físicamente. Es mejor porque sobreviene una relajación mucho más eficaz para poder conseguir la proyección. Del mismo modo que la satisfacción desbordante hace que la conciencia intrafísica proyectada pierda la racionalidad, también lleva
al proyector fuera del soma a perder la calma que se necesita para mantener la coexistencia pacífica con el cordón de plata. Es que como te euforices mucho, tiras del cordón de plata y te vas al soma. Tienes que estar calmo, aquietado, tranquilo. Es preciso que el proyector combata la euforia para que la mente utilice la facultad de aprehensión de los acontecimientos y la voluntad pueda decidir en paz. Dice, esto pasa igual en el cuerpo físico. Si estás muy emocionado con algo, pues parece que estás enloquecido, que pierdes el control. El psicosoma representa el principio rector de las formas orgánicas de la conciencia dentro del ámbito de actuación de las leyes biológicas, especialmente genéticas. Razón por la cual, en la dimensión extrafísica, el proyector lo encuentra parecido a un facsímile, una réplica etérea, la contraparte o apariencia de un cuerpo gemelo perfecto del soma, hasta en sus menudencias microscópicas, a pesar de que quien dirige todo es la conciencia. Es decir, que generándose el cuerpo físico a partir del cuerpo emocional, cuando te proyectas, ves que el cuerpo emocional es una réplica perfecta del cuerpo físico. ¿Cómo no lo va a ser si el cuerpo físico parte del emocional? Una réplica perfecta. Y es lo que está explicando aquí Waldo. En otras palabras, la forma intrafísica la física, está orientada por el mental soma, o sea, por la mente libre, el ego profundo que acata las leyes biológicas. Al final, el pensamiento, la mente, planifica y genera el mental soma, el cuerpo mental, y genera el psicosoma, el cuerpo emocional, y genera el soma, el cuerpo físico, y genera el energosoma, el cuerpo energético. Todos los genera, ¿quién? La mente planificadora, la conciencia soñadora. Por esto se explica el parecido intrafísico entre familiares. No es que esos parientes sean conciencias con niveles, caracteres evolutivos o psicosomas idénticos, sino que son conciexes diferentes, que vuelven dentro de líneas morfológicas parecidas, organizadas según las leyes de la biología. La semejanza mayor la encontramos en los gemelos univitelinos. Dos conciencias. Oye, vamos a planificar la siguiente vida. ¿Tú qué vas a ser? Yo el padre. Venga, pues yo el hijo. Vamos a planificar los acontecimientos que generen los retos para el aprendizaje. Vale. Pues esas conciencias pueden estar en diferentes niveles evolutivos. Pertenecen al mismo grupo de manifestación que suele hacerlo habitualmente juntos porque favorece los aprendizajes y la ejecución de los contratos kármicos. Bien. Pero ambos planifican el que el padre y el hijo se parezcan conforme al diseño por el cual la raza humana, los padres se parecen a los hijos. Las leyes biológicas, que son parte del diseño de planificación. Oye, nos acogemos a las leyes biológicas y nos parecemos, ¿no? Sí. Fenomenal. O no, mira, me voy a parecer pero poco a ti. O no me voy a parecer en nada. O me voy a parecer tan poco que te voy a generar un problema pensando si soy hijo tuyo. Algo así. En fin, lo que se quiera. La conciencia no está fija permanentemente
ni en el soma, ni en el holochakra o el psicosoma. Es una creación separada, claro, es previa a la conciencia. Es la que planifica la creación de todos esos cuerpos en diferentes niveles. Es previa, claro que es separada. Es una creación separada, un principio inteligente, claro, el ego en sí, y tiene su sede en el mental soma. Y es que el mental soma, como cuerpo mental, semi-espiritual, pero que se representa con un punto de luz en el extrafísico, es también una forma. Y hay una mente previa, planificadora absoluta, que es la del soñador, que luego adopta el mental soma, cuerpo mental, el psicosoma, cuerpo emocional, el energosoma, cuerpo energético, el soma, cuerpo físico-material, en función de en qué nivel uno de esos cuerpos o varios de ellos superpuestos. Nivel semi-espiritual, solo está el cuerpo mental, el mental soma. Nivel morontial, está el cuerpo espiritual o mental, el mental soma, más el psicoemocional. Experiencia en el plano físico, esos dos más el energético y el material. Pero todo proviene de una planificación del soñador. El soma adquiere forma de acuerdo con las leyes físicas orgánicas. Claro, ya la planificación del cuerpo material es conforme al diseño de estas experiencias, que aquí conocemos como pues, las leyes de la biología, las leyes de Mendel, genéticas y todas estas cuestiones. Vale, pero que eso es un previo diseño. El mundo físico en la raza humana va a ser así, ras. Y ese es el diseño al cual se somete todo el que quiere bajar a este punto del escenario, por consenso. El psicosoma varía la forma de una vida para otra, respetando e interactuando con las leyes biológicas. Es decir, si en la siguiente vida tú vas a ser mi padre y yo tu hijo, nos tenemos que parecer, porque vamos a llevar la misma genética. Podemos decir si nos parecemos más o menos, pero nos tenemos que parecer. Porque tenemos que seguir el acotamiento al perímetro regulador del diseño en estas experiencias. Porque es un acuerdo previo que hemos realizado. El ego profundo, el mental soma o cuerpo causal, fíjate que hasta Waldo detecta que es egoico, que todo lo que hay en el plano de manifestación es egoico, porque el soñador, según entra en el sueño y se manifiesta dentro, empieza a distorsionar su mentalidad. Y desde ahí ya planifica egoicamente. Bueno, Waldo también lo conoce en 1979 por experiencia propia. El ego profundo, el mental soma o cuerpo causal, cuerpo mental, no tiene forma definida y se restringe en el momento de la adhesión a la intrafisicalidad. No tiene una forma definida, pero sí tiene una forma difusa. ¿De acuerdo? Forma difusa puede ser pues, muy grande, muy difusa, mucho más elevada energéticamente que el cuerpo emocional, que es mucho más elevado energéticamente que el cuerpo físico. Pero cuando el mental soma entra dentro del cuerpo material, quiere decirse cuando se restringe la conciencia de nuevo a una vivencia material, es como una bola de luz que según Ranta se aloja
en una cavidad que tenemos aquí. En parte y en otras cavidades muy concretas en otras partes. Y aquí acaba este capítulo 23, autoanamnesia extrafísica. No vamos a ver el siguiente, 24, en un distrito de transición. Muy interesante. Llevamos una hora justa. Lo dejamos en estos capítulos 22 y 23 y por lo tanto, sin más, hasta la siguiente sesión, prospector.